Hola, qué bueno que está nuevamente con nosotros en una edición más de Veamos México en el programa Diálogos con la Sociedad. En esta ocasión, y me da mucho gusto compartir con mi auditorio la visita aquí en Veamos México del 11º regidor en el Ayuntamiento de Naucalpan, Anselmo García Cruz. Bienvenido, Anselmo, aquí a Veamos México. Muchas gracias, Mario, por invitarme, por darme esta oportunidad, y saludo con gusto a todo el auditorio. Pues compartir con el auditorio de Veamos México quién es Anselmo García Cruz y decirlo con claridad. Una figura pública de los pocos que quedan en Naucalpan de la izquierda mexicana, No cualquier cosa, no es un asunto menor con quien estoy platicando en esta ocasión y compartiendo la mesa de diálogo. Una persona formada en la izquierda de toda la vida. Una persona que ha tenido dentro de su trayectoria congruencia política. Una persona que ha trabajado muchos años desde las fuerzas progresistas. Una persona que hoy ve de otra perspectiva el México contemporáneo. Ya no es el México de las madrizas, ¿no? De aquellos años, de los 60s, de los 70s, que te tocó vivir, Anselmo. ¿Por qué no le compartes a nuestro auditorio una parte de tu radiografía política? Con mucho gusto, Mario. Mira, yo soy de una familia muy humilde, origen campesino. Lamentablemente quedé huérfano de padre y madre a la edad de 7 años, y mi vida fue muy complicada, pero gracias a eso me forjé, y desde entonces fui pero muy reacio a los malos tratos, a las humillaciones, a las ofensas, y sobre todo a las injusticias. Desde muy joven, a la edad de 14 años, empecé a trabajar como obrero, y mi primera experiencia sindical la tuve justamente a los 8 meses de haber entrado a trabajar como obrero. Y eso me fue formando, desde luego, una conciencia, acompañada, desde luego, de la lectura de un extraordinario mexicano como fue Rius. Yo me leí todas. La truculenta historia del capitalismo. Ese libro marcó mi vida. Yo sí sé qué fue lo que me marcó. Y eso fue La truculenta historia del capitalismo. Eso me llevó, desde luego, a leer el manifiesto del Partido Comunista, después un poco el Capital, y ya sabes. Los manuscritos filosóficos del 48. Y en efecto, yo llego a la Ciudad de México, de mi pueblo, el día 12 de octubre de 1968, unos días después de la masacre de los estudiantes. Y eso también a mí me impactó muchísimo. Y desde entonces participé como activista en diferentes movimientos, incluso en los años 70, pues participé de manera muy activa en los movimientos de huelga que se dieron aquí en Naucalpan, en Harper Guayman, en Lido, no sé si pueda decir los nombres, Lido, Libán, todas, Panam. Obviamente no encabezaba, pero yo era muy activo, repartiendo volantes, acompañando a los trabajadores en el boteo, en todas estas actividades. Y bueno, en 1977 me vinculo aquí en Naucalpan con esta organización Naucopac, que había construido, bueno, América Baroa estaba al frente, y de ahí me involucré mucho en el movimiento urbano popular. En otro momento, en 1973, participé en varios movimientos campesinos, pero digamos que aquí en Naucalpan, a partir de esa fecha, me involucro en
este movimiento popular y participé o impulsé la formación de diversas organizaciones sociales como UCONAC, como la OSEM, como la UCHAC, como MASA, y ahora recientemente pues estoy apoyando la formación de Tribuna Urbana. Y desde luego pues a lo largo de todo este proceso he tenido diferentes cargos en los partidos políticos en los que participé, desde la vieja izquierda. Ya no alcancé a obtener mi carnet de miembro del Partido Comunista porque se dividió esto que se llamó la Asamblea Nacional Permanente del Partido Comunista. Bueno, ahí me quedé, después se transformó en la Unidad Izquierda Comunista. Esa, junto con otras organizaciones, pasa a formar parte de lo que fue el PMS. Después el PMS se transforma en PRD y ahí hasta ahí concluí, ¿no? Ocupé algunos cargos, desde luego en el PMS fui miembro de la dirigencia municipal, estatal y nacional, lo mismo en el PRD. He ocupado varios cargos. También fui regidor en el periodo 1988-90, fui diputado federal en la 56 legislatura y he ocupado, insisto, diversos cargos de dirección en diversos momentos en los partidos en los que yo he estado. Ese es parte de lo que... 1988 yo creo que es el parteaguas de la política en México. Sí, sin duda. Y la participación en el Frente Democrático Nacional. Sí, sin duda, mira, ese fue un gran momento porque el surgimiento de la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que nos contagió, que nos motivó, que nos abrió la esperanza de un país mejor, de acabar con el partido, el régimen de partido de Estado, que abrió la posibilidad incluso de entrar en un proceso de transición a la democracia, ¿no? Esto en verdad nos motivó y yo lamento mucho el que Cuauhtémoc no haya sido presidente de la República, que honestamente ganó arrolladoramente, ¿no? Otro país fuera si Cuauhtémoc Cárdenas hubiese ganado la presidencia, pero bueno, pues en política el hubiera no existe. No, y el hubiera, y además, pero todo esto da pauta a la conformación, bueno, más bien configuración de un nuevo sistema político electoral a partir del 88. Y yo creo que esa lucha democrática del Frente precisamente democrático, que después se convierte en PRD, todo ese bagaje histórico, esas luchas, abren una nueva posibilidad. Se crea el Instituto Federal Electoral, ya no califican las elecciones la Cámara de Diputados, ya un organismo autónomo. Sí, yo creo que durante todo ese proceso previo al 88, pues la tragedia de este país es que el que contaba los votos ganaba las elecciones, ¿no? Y en efecto la posibilidad de transitar a la democracia, de que se dieran las alternancias, pues fue indiscutiblemente a partir de la creación del Instituto Federal Electoral como un órgano autónomo. Y esto se vio reflejado de inmediato en muchos municipios, en estados incluso, donde la oposición pudo ganar las elecciones porque en efecto ya no contaba los votos la gente que formaba parte del partido en el poder, ¿no? Entonces esto fue muy relevante. Y desde luego no ha sido fácil, ¿no? En ese proceso, pues ha habido de todo, ¿no? Yo no puedo negar ni dejar de recordar que tan solo en el periodo del Salinato, ¿no? Hubo más de 600 muertos que lucharon, hombres y mujeres que lucharon incansablemente por lograr que en este país se instaurara la democracia. Entonces, todos fuimos violentados en mis años mozos, pues yo sufrí agresiones, encarcelamiento. Obviamente nunca me pudieron comprobar nada, porque a mí me acusaban de que yo formaba parte de la guerrilla, nunca me lo pudieron comprobar.
pero eran momentos de mucha represión. Y aquí quiero hacer un comentario que me preocupa mucho. Cuando iniciamos en estas luchas, nosotros no podíamos hablar mal del PRI, ni del gobierno, porque la misma gente, los seguidores del PRI, no, nos mentaban la madre, nos agredían, nos ofendían, nos insultaban. Y esa etapa, hoy la recuerdo, porque lamentablemente hubo un periodo ahí muy difícil, donde compañeros, seguidores de el que es hoy el presidente de la República, si no estabas de acuerdo con ellos, te acusaban de todo. Entonces me hizo mucho recordar esa etapa, y eso creo que no nos conduce a nada, ¿no? Claro, en este caminar de la alternancia política en el país, claro, hablabas de que no se podía hablar del PRI ni del presidente en turno, y igual en los medios de comunicación también había una censura muy delicada. La línea editorial nos decía, los que escribíamos desde aquellos años, los años 80, en los años 70, 79, ya teníamos allí marcada la parte de la censura en los medios de comunicación. Pero sin duda alguna el país ha cambiado, Anselmo. Naucalpan yo siempre lo he concebido como el epicentro, o parte del epicentro de la izquierda mexicana. Realmente aquí surgieron, fue el bastión de las grandes luchas democráticas, Naucalpan. Y ahora que estás en Naucalpan como regidor, como representante popular, en un gobierno, bueno, en donde ya Naucalpan contiene altos signos de alternancia pública, ya gobernó el PRI, ya gobernó el PAN, no le correspondió al PRD, pero ahora está Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Y qué experiencia te deja Morena como gobierno? Ahora tú que estás como representante popular adentro de un ayuntamiento. Bueno, primero déjame decirte que la lucha que se ha dado para lograr la apertura democrática, que el acceso a la información se tenga, sí, ha ayudado sin duda muchísimo, y esto ha tenido costos. Claro. Amigos periodistas que han sido asesinados, hoy todavía seguimos lamentablemente padeciendo esto, pero gracias a eso hemos llegado a este momento en el que se dan las alternancias, y en ese sentido a mí me parece que los naucalpenses han tenido esta decisión de ir por la alternancia, y en efecto primero con el PRI, luego con el PAN, ahora con Morena. Entonces los naucalpenses no le tienen temor al cambio ni a las alternancias. Esa es una conclusión fundamental que yo saco, ¿no? Y que vamos a ver qué es lo que sigue. Y yo creo que los ciudadanos naucalpenses van a ir sin duda en esta idea de buscar alternancias. Si algo no funciona, hay que cambiarlo por otra cosa, ¿no? ¿Qué experiencia me deja? Pues yo debo decirlo con sinceridad, lamento muchísimo el que Morena no haya podido hacer un buen gobierno en Naucalpan, como era lo que la gente esperaba. No, la expectativa crearon, ¿no? Sí, en todo el Valle de México. Todo el Valle de México y en el país. Y es muy lamentable que no se haya cumplido con esa expectativa. Y el argumento que se da de que es resultado de lo que se hizo en el pasado, en parte pues hay que reconocer que tienen razón, pero hay muchas cosas, y lo señalé varias veces, que ellos, es decir, el gobierno de Morena, hizo cosas iguales o peores que las anteriores administraciones. Entonces, yo lamento mucho que no se hayan dado los cambios esperados. Y te puedo poner un ejemplo así tan simple. Yo esperaba que con el gobierno de Morena, las tarifas de agua potable en este municipio bajaran. Porque como tú sabes, en Naucalpan el servicio de agua potable se cobra en un 188% más de lo que establece el Código Financiero. Yo decía, bueno, con el cambio
pues por lo menos que bajen las tarifas. No, primero los pobres. Primero los pobres, porque además, dicho sea de paso, son los pobres los que tienen el servicio de agua por tandeo. ¿Me explico? Sí. ¿Y qué pasa? Pues que tienen 2 o 3 veces por semana el agua, pero eso sí, la tarifa está por encima de lo que establece el Código Financiero. Yo esperaba sinceramente que, por ejemplo, en ese caso y en otros, pero lo pongo simplemente como ejemplo, no se dio. Al contrario, en el organismo te cobran no solo las tarifas más altas de todo el estado, sino además te cobran por cualquier pretexto. Verificaciones de instalación de tomas, verificaciones de drenaje, permisos para descargas de aguas residuales, que ni siquiera están establecidas en el Código Financiero. ¿Cómo los cobran? Por una decisión del Consejo Administrativo. Y cuando les dices por qué lo hacen, porque el Instituto Hacendario no lo autorizó. Le preguntas al Instituto Hacendario y ellos dicen, no, nosotros no hemos dado ninguna autorización, ni para los permisos de aguas de descargas de aguas residuales, ni para estos cobros. Fíjate, ¿no? Anselmo, entonces yo esperaba eso. Sí, ahorita sí, primero los pobres, y además también haciendo ahorita una remembranza de lo que han sido 2 años, 9 meses de gobierno morenista. Te tocó presidir la comisión de violencia. Prevención de la violencia y la delincuencia. Y luego también por ahí tenemos un problema en la creación de nuevas ciudades, en la pretendida transformación del Naucalpan a una ciudad del futuro. Y por allí surge la modificación al plan de desarrollo municipal, porque ya es una tendencia que se viene desde el Estado en una reconformación a nivel nacional territorial. Y ahí está el plan. Uh-huh. Tenemos unos niveles de delincuencia impactantes en Naucalpan, tema muy delicado, los homicidios dolosos. Y luego tienes el plan de desarrollo y peor, el endeudamiento público. Claro. Mira, Mario, déjame decirte que cuando yo tomé posesión del cargo, hice un compromiso público y lo dije. Yo quería ayudar para que se hiciera un buen gobierno. Y traté de hacerlo presentando una cantidad importante de propuestas. No solo critiqué, llegué a proponer. Y afortunadamente muchas de esas propuestas fueron aprobadas. El problema es que eso que acordábamos en Cabildo no bajaba, y te puedo poner muchísimos ejemplos. Llega un momento en que obviamente dices, bueno, pues parece que estamos arando en el desierto, propuestas y propuestas, y pues simplemente no operan, ¿no? Y te puedo poner un ejemplo así muy rápidamente. Como presidente de la Comisión de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, presentamos un plan de trabajo que aprobó la comisión por unanimidad, lo presentamos al Cabildo y se aprobó por unanimidad. ¿Cuál fue el problema? Que nunca se ejecutó. Que el director de prevención del delito en ese momento, bueno, sigue siendo, nunca lo ejecutó. Y así como eso usted puede hablar de varios casos. No, y quedó el director de prevención al delito, pero hubo 4 comisarios hasta ahorita. Además, bueno, además, ¿no? Y no de Naucalpan. Claro, y en este tema del plan de desarrollo urbano, nosotros propusimos, y se lo expresé a la presidenta, no es momento de presentar una convocatoria para la modificación al plan de desarrollo urbano, porque estamos en pandemia, porque además hay un proceso electoral, en fin, no son los momentos. Y además, si lo vas a hacer, pues sí necesitamos conocerlo con anticipación, no solo los miembros del Cabildo, sino fundamentalmente la ciudadanía. Y obviamente este plan, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros fundamentalmente? Son alrededor de 3,000 hectáreas las que
son susceptibles, digamos, de urbanizar, porque se está cambiando el uso del suelo, ¿no? Claro. Bueno, eso significa que vamos a tener una cantidad de alrededor de 60,000 o 70,000 viviendas más en Naucalpan. Y eso implica agua, vialidades, servicios, etcétera. ¿Cómo le impacta a los que ya vivimos aquí en Naucalpan? Pues que vamos a tener una reducción de agua potable indiscutiblemente. Te doy un ejemplo. A la sexta sección de Lomas Verdes, la CAEM le otorgó 22 litros por segundo adicionales, ¿no? Pero no es adicionales a lo que ya recibe Uapas, sino es a cargo de lo que ya recibe Uapas. Y eso significa entonces que en la zona popular fundamentalmente nos están reduciendo esos 22 litros por segundo para proporcionárselos. Y no está mal, porque finalmente es un fraccionamiento que ya tiene muchos años. Pero imagínate lo que va a representar el que se urbanicen ahora ya 7,000 viviendas que se van a construir en el proyecto de Latis, ¿no? Eso representa, pues sin duda, una disminución de agua, aunque nos digan que no, y nos juren y nos perjuren que no, la realidad es esa, porque además te han demostrado aquí los técnicos que ya no hay agua en Naucalpan, ni la con agua va a proporcionar, porque además tiene un déficit, ¿no? Muy importante. No, y además la oferta la demanda de servicios, pues no va a poder superar la oferta que pudiera hacer el gobierno municipal. Mira, un tema así muy complicadísimo, así para mí, en lo personal, sería el otro tema, el endeudamiento público. Claro. Estamos hablando de que van a dejar una administración entre deuda pública y deuda privada cercana a los 1,900 millones de pesos. Sí. A un trimestre que concluye el mandato. Yo no sé si vaya a haber rescate financiero, pero es una administración que dejan muy comprometida. Sí, sin duda. Mira, y te puedo decir que las deudas vienen desde ya hace muchos años. Sí, y es correcto, vienen desde 2003, por ejemplo, laudos laborales. Sí, tenemos esa deuda, pero esta administración, sin duda, está incrementando esa deuda que ya venía. Hay una serie de laudos que se están generando ahora, ¿no? Demandas laborales. Hay obras que se hicieron y que no se le ha pagado a los proveedores, ¿no? Y eso va a incrementar. ¿Y luego no les pagan a los regidores? No, ni a los regidores ni a los empleados de confianza, pues también son deudas, ¿no? Entonces, lamentablemente, mira, esta administración no tiene una obra que pudiéramos decir, híjole, en verdad es una caracterización de un gran gobierno, ¿no? Perdóname, el centro de Naucalpan. No les alcanzó en las urnas. No, y además esa obra del centro de Naucalpan pues tampoco es la gran o extraordinaria obra que podamos presumir como algo sobresaliente, pues a mi juicio no. Indudablemente un gobierno muy comprometido que se va a quedar. Y para recapitular, porque ya andamos en tiempo, Anselmo, ¿qué le quisieras decir al público, al auditorio de Veamos México, a los naucalpenses? Lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto y me gustaría que estableciéramos para otra ocasión la mesa, porque se quedan temas muy pendientes en el tintero, la verdad. ¿Qué le quisieras decir? Pues primero, que no hay que desanimarse, los cambios sí son positivos, hay que echarse para adelante y hay que seguir luchando en contra del plan de desarrollo urbano. No es suficiente con que hayamos tenido una alternancia. Necesitamos seguir en esta lucha porque el plan de desarrollo urbano no se quede tal y como está. Segundo, que los ciudadanos cobremos conciencia de que en Naucalpan tenemos muchos problemas, entre otros el tema del segundo piso del periférico, que nos parece inadecuado
que se haya construido el primer piso con nuestros recursos, luego vengan y nos construyan otro piso y tengamos que pasar para transitar por ahí. Me parece, pagar, ¿no? Y pagar para transitar por ahí, ese es el tema, ¿no? Y el otro tema que me parece importante es que sigamos luchando todos los ciudadanos por evitar que nos cobren las tarifas del servicio de agua potable más caras del resto del estado. Nosotros no nos pueden cobrar como ciudadanos de primera y el servicio de tercera o cuarta, ¿no? Creo que necesitamos cobrar conciencia de esta problemática, también necesitamos dar una lucha por defender nuestras áreas naturales protegidas. Hoy el Mazapán está en un grave riesgo, lo están invadiendo y las autoridades brillan por su ausencia. No, y hay muchos, infinidad, tenemos los tiraderos a cielo abierto, tenemos los tiros de cascajo, tenemos de todo en Naucalpan, ¿eh? Para donde mires, ese es el problema, para donde mires tenemos problemas que no han sido atendidos adecuadamente, oportunamente, y que los van dejando que crezcan, y la autoridad, como dicen los muchachos, se la pasan pateando el bote. Ay, pero vienen los buenos. Yo espero que se dé esta idea de la alternancia, del cambio. Yo sostengo, insisto, que los ciudadanos ya no le tienen temor al cambio ni a la alternancia, y yo creo que en 3 años estaremos viendo. Son las mismas figuras. Yo creo que no tenemos posibilidad, siempre hay una tercera opción, y créanme que la vamos a tener. Qué bueno, pues Anselmo, pues me dio mucho gusto el compartir contigo esta mesa de diálogo en Veamos México, y en nuestro auditorio nada más lo único que les queremos decir, que pasen muy buenas fiestas patrias, o si ya las pasaron, qué bueno, que se hayan divertido mucho y que viva México. Nos vemos para la próxima. Que viva México.